de la acción sobre los actos notariales en el Ecuador. Todo en la vida tiene un principio y un final. El derecho no está alejado de este principio, pues todos los actos, contratos y negocios jurídicos hechos por las personas tienen un tiempo para que puedan ser impugnados. Lo mismo ocurre con los actos que son celebrados ante el notario público, que no pueden quedar con la incertidumbre de ser impugnados por siempre. El objetivo principal de este trabajo es determinar si la prescripción, como un modo de extinguir las obligaciones previstas en el Código Civil, es aplicable y suficiente a las acciones judiciales sobre los actos jurídicos notariales. La metodología utilizada en el presente trabajo es la investigación cualitativa y descriptiva, porque al final nos entregará la información específica del fenómeno o del problema planteado. La falta de normativa expresa respecto del tiempo en el cual puede ser impugnado el acto notarial ha dado lugar a una variada interpretación por las personas inmiscuidas en el campo del derecho. Y lo más preocupante, la aplicación del operador judicial al momento de resolver un hecho controvertido. El servicio notarial constituye un servicio público en virtud de lo que determina el artículo 178 de la Constitución de la República, al reconocerlo como un organismo auxiliar de la Administración de Justicia, y lo dispuesto en la ley notarial en su artículo 18, que determina que los actos de forma exclusiva le están atribuidos al notario, quien da fe pública de las partes que intervienen en la celebración del acto. Nuestro Código Civil contempla la prescripción extintiva en el artículo 2392 como una forma de extinguir el derecho que tienen las personas a iniciar, a acudir ante las autoridades jurisdiccionales cuando creen sentirse perjudicadas en sus derechos, pero tienen que hacerlo en los tiempos y bajo las condiciones que la ley determina. Para una mejor comprensión del presente trabajo, se ha procedido a estructurar en tres apartados. En el apartado 1, trata de los actos notariales como un acto jurídico escrito, revestido de fe pública, otorgando seguridad jurídica a las partes y alcanzando la autenticidad y veracidad legal requerida. Posteriormente se desarrolla su concepto, definición, principios, clasificación y las exclusivas atribuciones que tiene el notario. El apartado 2 se refiere a la prescripción como un modo de extinguir las acciones, por no habérselas ejercido durante cierto tiempo y condiciones, sus antecedentes, concepto, requisitos, efectos y su fundamento en el Código Civil y otras leyes. En el apartado tercero se refiere a la prescripción de la acción judicial de los actos notariales, mismos que prescriben en cierto plazo de tiempo y cumpliendo ciertas formalidades. Sus formas, la acción, condiciones, plazos, el ejercicio en sede jurisdiccional y la suspensión de los plazos. Jiménez de Azúa dice que el acto proviene del hombre que tiene voluntad, que tiene conciencia de sus actos. Según Casa, el ejercicio de la función notarial está enmarcado en el cumplimiento de la Constitución y la ley, bajo el principio de legalidad, para cuyo efecto el notario debe exigir el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley, otorgando a los actos notariales una presunción de veracidad y legalidad, consiguiendo seguridad jurídica en aquellos actos. Lo contrario acarrearía consecuencias negativas para los contratantes, para el notario y para la fe pública. Su valor radica en que con ello se prueba de forma indiscutible y legal el hecho que ha sido objeto del acto notarial, y su utilidad en que las personas les permite preconstituir pruebas que podrían ser alegadas con posterioridad. Las personas, cuando consideran que un acto jurídico es relevante, acuden ante la autoridad notarial para que éste lo dote de valor legal y conseguir la seguridad jurídica que aspira tenga el señalado. La Farie define el acto notarial como una declaración de ciencia por un órgano público, cual es el notario, cuyo objeto es el comportamiento humano que se debe hacer constar en forma escrita para que el ordenamiento jurídico positivo lo dote de autenticidad. Para mejor entender el negocio jurídico, se hace una reestructuración del tema que comprende los presupuestos, elementos y
Y requisitos. Los presupuestos constituyen los antecedentes para la formación del negocio jurídico y comprende a los sujetos y los objetos. En cuanto a los objetos, es tener capacidad legal para celebrar contratos y obligaciones por sí mismos, sin la intervención de otro tercero que lo represente. En cuanto al objeto, este constituye el bien materia de la relación jurídica y lo que esto produce. Mientras los elementos son los componentes o las partes integrantes del negocio jurídico y comprende la manifestación de voluntad, la causa y la forma. La manifestación de voluntad es la exteriorización de la intención voluntad esta, que puede ser declarada de forma verbal, escrita o tácita, siempre y cuando no adolezca de vicios que lo afecten y que podrían acarrear su movilidad. En tanto, las causas es el propósito que las partes persiguen en el negocio jurídico, no debiendo ésta ser contraria al ordenamiento jurídico, la moral y las buenas costumbres. Y la forma es la manera o el modo en que exteriorizamos o comunicamos la voluntad del individuo. Sin embargo, existen negocios jurídicos que por disposición de la ley o pedido de la parte interesada deben ser celebrados ante el notario, quien actúa como oficial público, dando cuenta solo de lo por él percibido, alcanzando la fe y la autenticidad. Fuerza que de ningún modo alcanzará su contenido. Contenido material, de lo que nos consta ni pudo controlar para dejar constancia de un hecho. Las actuaciones notariales deben guiarse bajo ciertos principios que le permitirá cumplir el fin de su creación, otorgar fe pública, seguridad jurídica y alcanzar una justicia preventiva, cuyos ejes se fundamentan en la verdad, legalidad y profesionalidad, mismos que a su vez derivan en los siguientes principios notariales: principio de consentimiento, fe pública, principio de forma, de inmediación, imparcialidad, interpretación, objetivación, publicidad, principio de relación, de reserva, de resguardo, seguridad jurídica, de unidad de acto, de registro o protocolo, principio de dación de fe y principio de irrescindibilidad. Los actos notariales se circunscriben y atañen a diferentes campos del derecho. Así lo dispone el artículo 22, que establece las clases o tipos de actos notariales. De su clasificación, son actos públicos los que la naturaleza del asunto, como la transferencia de dominio, los de carácter económico y que pudieran tener una connotación, requieren ser elevados a escritura pública, cumplimiento de ciertas solemnidades y requisitos esenciales para su validez y existencia. Son actos privados aquellos que se requiere simplemente el levantamiento de actas y no es necesario el cumplimiento de requisitos, formalidades ni solemnidades. Son actos protocolares aquellos que simplemente quedarán como diligencia extraprotocolar. Son reproducciones de instrumentos públicos, certificaciones de documentos, piezas de expedientes o de instrumentos y traducciones. Es necesario precisar que un documento privado en el que se ha provisto de intervención del notario no lo convierte en público. Los antecedentes de la prescripción lo encontramos en el derecho romano, que apareció como el medio de defensa para oponerse. Posteriormente, el Código Civil francés de 1804 recetó a la prescripción llevándola al ámbito de las obligaciones, pues dispuso que el deudor quedaba liberado de su obligación al transcurrir el tiempo requerido. El Código Civil alemán en 1900 precisa que lo que prescribía eran las pretensiones generadas por el derecho subjetivo, mientras el Código Civil italiano de 1942 ha diferenciado la prescripción de la caducidad, según lo que es objeto de la extinción, pero denominando a la caducidad como decadencia de derechos. Nuestro Código Civil, en su artículo 2392, manifiesta que la prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido
durante cierto tiempo. La prescripción adquisitiva es un modo de extinguir el dominio de los bienes y extintiva, un modo de extinguir las obligaciones manteniendo el derecho, generando seguridad jurídica, defensa del orden público y estabilidad de los derechos. La seguridad jurídica y el bien común constituyen pilares fundamentales del derecho que además definen a un Estado de derecho. Seguridad jurídica que, conforme lo determina el artículo 82 de nuestra Constitución, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Para garantizar una verdadera seguridad jurídica, será necesario que se cumplan tres requisitos fundamentales, como son la existencia de leyes adecuadas, la permanencia de esta en el tiempo y su eficacia en la aplicación. Como elemento de la prescripción debe ser declaradas por un juez y no procededores. En el ámbito procedimental, la prescripción extintiva puede alegarse tanto como acción como excepción previa. Así lo determina el artículo 153, numeral 6 del COGER, y que dan fin al proceso por tener estas el carácter perentorio. La prescripción puede renunciarse, pero solo después de haberse cumplido por estar frente a un derecho de interés general, pero una vez cumplida estamos frente a un interés individual y susceptible de renuncia. Las reglas relativas a la prescripción son iguales y se aplican a favor y en contra del Estado y de los individuos en particular, quienes tienen la libre administración de los suyos. El Código Civil, en su artículo 2415, establece la prescripción de las acciones ordinarias y ejecutivas. Este tiempo es en general de 5 años para las acciones ejecutivas y de 10 años para las ordinarias, mientras en el párrafo cuarto del artículo 2421 establece las acciones que prescriben en corto tiempo, dividiéndolo en tres categorías: las que prescriben en 3 años, las que prescriben en 2 años y las que prescriben en menos tiempo. La Constitución de la República establece los derechos y garantías de las personas, como la igualdad al acceso y la justicia, la tutela judicial, la seguridad jurídica, el derecho a acudir a las autoridades y obtener una respuesta adecuada, así como el derecho a la propiedad, entre otros. Mientras tanto, en nuestro Código Civil, el artículo 603 señala los modos de adquirir el dominio: son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. El artículo 2392 manifiesta la prescripción es un modo de adquirir las cosas o de extinguirse las acciones y derechos ajenos. Por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos de cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. El que quiera aprovecharse debe alegar. En tanto, la prescripción en la ley notarial, en su artículo 1692 del Código Civil, manifiesta que cualquier acto o contrato que le falte alguno de los requisitos que la ley establece para dar el valor legal que se persigue, según su especie, calidad o estado de las partes, será nulo. La nulidad absoluta debe ser declarada por el juez competente de oficio o a petición de parte, en tanto que la nulidad relativa será declarada por el juez, pero siempre y de forma exclusiva a petición de parte. Un efecto primordial que podría acarrear la celebración de actos y contratos ante notario público sin que se haya cumplido con los requisitos de su nulidad, la que puede ser absoluta, relativa y especial. Estando latente la posibilidad de la declaratoria de nulidad, es de imperiosa necesidad que quien demuestre tener interés de impugnar un acto o
celebrado ante el notario público active el aparato jurisdiccional. El decurso del tiempo produce los efectos jurídicos necesarios para que opere la prescripción extintiva. Para ello es preciso señalar lo que significan los efectos ex nunc. ¿Qué significan estos efectos desde ahora? Hace relación a los efectos no retroactivos de un acto jurídico o una normativa. Dicho efecto se aplicará para el futuro o hacia adelante en el tiempo. Y los efectos ex nunc significan efectos desde entonces. Hace relación a efectos retroactivos de un acto jurídico o de una norma. La decisión que tienen esos efectos se aplicará hacia atrás en el tiempo. En el ámbito del derecho procesal se aprecia de forma clara y relevante la eficacia en la temporalidad de las decisiones, sobre todo en las sentencias dictadas por un juez. Dicha eficacia se traduce en el efecto ex nunc si la sentencia es con carácter no retroactivo y el efecto ex tunc si la sentencia tiene efectos con carácter retroactivo. La celebración de actos y contratos ante notario público sin que se haya cumplido con los requisitos y formalidades establecidas por la ley por personas absolutamente incapaces o que el notario tenga interés susceptibles de nulidad absoluta, mientras que cualquier otra omisión producirá la nulidad relativa. Los actos celebrados ante el notario pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, cumpliendo los plazos que la ley determina para que sean declarados por el juez competente, ya sea de forma absoluta, relativa o especial. Existe una carente regulación específica respecto de la prescripción de la acción sobre los actos notariales. En nuestra legislación, así en el desarrollo doctrinario. Al ser de diversa índole, tendrán un plazo diferente para su impugnación en sede judicial. De acuerdo a la materia, será aplicable la norma específica del cuerpo legal determinado. Así, por ejemplo, si hablamos de una escritura pública, habrá que recurrir al Código Civil. Si el acto es de familia, al Código Civil y al Código de Niñez y Adolescencia. Si es de carácter comercial, al Código de Comercio y así. Como lo habíamos mencionado, la prescripción extingue la acción de un derecho con contenido patrimonial y no el derecho mismo, del cual, de tal suerte que la obligación civil se transforma en obligación natural, lo que significa que el deudor sigue siéndolo, pero el acreedor ya no puede acudir a la administración de justicia por haber excedido el transcurso del tiempo. Si el deudor paga después de prescrita la acción, no puede pedir su devolución, porque se activa a favor del acreedor la acción de retener lo recibido, y porque además su derecho no se ha extinguido, lo que se conoce como la imposibilidad de repetición. En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción de la prescripción de los actos notariales, en el Código Civil las diferentes leyes otorgan un distinto tratamiento a los plazos en su inicio, transcurso, duración y vencimiento. El plazo de prescripción se inicia en que es posible hacer valer la pretensión del ejercicio de la acción. Los plazos para su prescripción son perentorios y fatales, salvo lo establecido por la ley. Para establecer el ejercicio de la prescripción jurisdiccional nos remitimos a la resolución de la consulta hecha por la Nacional de Justicia, quien señala que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos extingue solamente cierto lapso de tiempo. Se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. La prescripción extintiva se interrumpe en forma natural o civil. Se interrumpe civilmente cuando el titular del derecho ejerce su acción y la demanda es citada al demandado, siendo precisamente este uno de los efectos de la citación, conforme lo dispone el artículo 64, numeral 4 del COGEB, es decir, que ya no opera la prescripción extinta. En todos los casos en los que existe una sentencia ejecutoriada, aun cuando no esté ejecutada, se entiende que
titular del derecho ha ejercido su acción judicializada y que la demanda fue debidamente citada. Respecto a la interrupción de la prescripción, es necesario hacer la distinción entre suspensión e interrupción. La primera consiste solamente en un intervalo que no se computa. Superada la causa de la suspensión, se cuenta el tiempo anterior a ella y sigue corriendo el tiempo originario. En cambio, la interrupción hace perder todo el tiempo corrido a favor del procesado y comienza a escribir a partir de la misma fecha de la interrupción. Puede ser natural cuando se presentan circunstancias que materialmente impiden que el poseedor ejerza la detentación del bien con el ánimo de dueño. La prescripción se interrumpe civilmente cuando se ha planteado contra el poseedor una acción por parte del dueño del bien y produce con la citación de la demanda que debe ser efectuada en forma legal. El artículo 2403 del Código Civil nos dice: interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueñño de la cosa contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aún él en los casos siguientes. 1. Si la citación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. 2. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda. Y 3. Si el demandante obtuvo sentencia absoluta. Esta ha sido la presentación. Muchas gracias.